Buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, y le agradezco mucho que se sume a esta conversación, que participe, que nos envíe sus puntos de vista, sus comentarios, para poder enriquecer el debate sobre un tema que es toral para el futuro del país y son sus jóvenes. La despedida de el GIEI, esta semana, que se ha dedicado en los últimos 8 años a colaborar con la justicia mexicana para investigar el caso de Ayotzinapa, y el último informe que presenta, el sexto, sobre el resultado de sus investigaciones, en las que se va sin haber podido desentrañar qué pasó en aquella noche de Iguala de septiembre de 2014, y menos hallar o dar con el destino de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, nos trae a la mesa nuevamente un tema fundamental, y es la violencia que rodea a los jóvenes de este país y que fue a todas luces la que se llevó a un lugar incierto, indeterminado y desconocido hasta ahora a aquellos 43. Como aquellos, hay muchísimos más jóvenes expuestos a la violencia en el país, ya sea como víctimas de ella o como perpetradores. Coincidentemente, esta semana también se presentó justamente una investigación que hizo Animal Político y Mexicanos Unidos contra la Delincuencia sobre este tema, sobre el futuro y las perspectivas de los jóvenes en un entorno de violencia como el que hay en muchas regiones del país. Los números, déjeme adelantarle, son espeluznantes. Cerca de 500,000 de jóvenes están dentro de las víctimas de la violencia desde el sexenio de Peña Nieto al actual de López Obrador, más o menos la misma línea de tiempo que ha llevado las investigaciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es un tema fundamental porque, como dice el título de la investigación a la que me refiero, está destruyendo el futuro. Así lo dice, así de fuerte. Para entrar a la discusión, y me da mucho gusto recibirlo como siempre en este programa, ya nos ha acompañado otras veces y siempre es un placer platicar con él, y ahora con esta investigación fresca que él está presentando esta semana como su autor o uno de sus autores, Manu Urueste, que es periodista pero también investigador. Manu, me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por participar. ¿Qué tal? Pues un gusto, Pepe, estar aquí contigo, con tu auditorio y que podamos platicar largo y tendido de todos estos temas tan interesantes y tan importantes. Sin duda. Y doy también la bienvenida a Diego Alanís. Diego Alanís es exconsejero del INJUVE, y pues por el propio contacto que ha tenido a través de esa institución, pues ha estado expuesto a conocer en buena medida las circunstancias y las problemáticas que están rodeando en torno a la violencia a los jóvenes de este país. Muchas gracias, Diego. Un placer saludarte. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es de los temas más interesantes. Sigo siendo joven y me interesa evidentemente lo que pasa con mi sector en este momento y entrarle a la discusión sobre las políticas de juventud de este país. Excelente, pues vamos para allá. Y Manu, si te parece, déjame empezar preguntándote, oye, es un título muy fuerte, México destruyendo su futuro. Impactante, Sí, pegador, golpeador, pero parece, por lo menos con los datos que están aportando, no alejado de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder en realidad. Sí, bueno, somos conscientes de que es un título que está generando bastante polémica por la comparativa, ¿no?, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero creemos que toda la, digamos, pues todo lo que hemos logrado documentar a través de los datos, cifras, estadísticas y además, muy importante, de los testimonios de las personas jóvenes que hemos ido a entrevistar en todo el país, creo que
se justifica ese título. Déjame decirte nada más un poco de qué consiste esta investigación que acabamos de publicar en Animal Político junto con México Unido contra la Delincuencia. Lo que hicimos fue analizar, esto surge a raíz de la pregunta de, bueno, ¿cómo está impactando la violencia en nuestra niñez, en nuestra juventud, desde que pues, empezó esta famosa guerra contra el narco allá por 2007, cuando el argumento era para que las drogas no lleguen a tus hijos, ¿no? ¿Cómo ha ido la evolución hasta la fecha? ¿Cómo ha sido ese impacto? Y bueno, pues lo que hicimos fue, como era un periodo de tiempo demasiado extenso, obviamente, nos centramos en hacer un análisis muy exhaustivo de los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto con los 3 primeros años de este gobierno actual. Analizamos, déjame decirte, hasta 17 variables distintas con fuentes de información públicas, oficiales, no son datos que hayamos sacado de la manga, son datos oficiales. Por ejemplo, utilizamos datos del INEGI en cuanto a homicidios de jóvenes, utilizamos datos de la Secretaría de Salud Federal de lesiones dolosas en jóvenes, utilizamos datos de la Secretaría de Gobernación sobre desapariciones y además de eso tiene un plus que hicimos más de 200 solicitudes de información a todas las fiscalías o procuradurías estatales en todo el país para conocer los delitos cometidos por personas jóvenes, por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años, y también a todos los sistemas de justicia del país, más las fuerzas y cuerpos de policía federal, Guardia Nacional en este caso. El resultado de este análisis de 17 variables es una megabase de datos que armamos, en la que revelamos, documentamos que efectivamente más de 480.000, insisto, niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido impactados por la violencia al menos de 2 formas. Bien como víctimas directas de asesinato, o sea, que han sido víctimas de homicidio o de lesiones o de desaparición, o bien como perpetradores presuntamente de delitos vinculados al crimen organizado, como puede ser asesinato, narcomenudeo, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, entre otros. Para nosotros, todo este grupo, casi medio millón de jóvenes, son víctimas en el sentido de que entendemos que incluso los jóvenes que cometen estos delitos son víctimas en el sentido de que han tenido que pasar antes por múltiples violaciones de derechos humanos, han tenido que pasar por una situación de abandono, de falta de oportunidades educativas, laborales o incluso por una situación de reclutamiento forzado para llegar a ser pues a cometer estos delitos de alto impacto. Por lo tanto, casi medio millón de jóvenes en tan solo 6 años, al menos diría yo, han sido impactados por la violencia, y eso es una de las partes de esta investigación. La otra, muy rápidamente, es que a pesar del desembolso multimillonario de este gobierno en becas, más de 90.000 millones de pesos en becas de jóvenes construyendo el futuro, por lo que vemos es que aumentaron tanto los asesinatos de jóvenes como las detenciones de jóvenes por delitos vinculados al crimen organizado, como las desapariciones, como los jóvenes que están huyendo a Estados Unidos por culpa de la violencia. Por eso el título de México destruyendo el futuro. Hay un dato, Manu, dentro de todas esas variables que acabas de exponer, que me llama la atención, y no sé cómo lo habrán obtenido, pero dentro de su trabajo incluso manejan que dentro de estos distintas vertientes de la violencia, ya sea como perpetradores o como víctimas de ella, también hay una parte importante que atribuyen a el reclutamiento del narcotráfico de los cárteles del narco de los jóvenes del país. ¿Cómo obtuvieron eso? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque no existe en el país una estadística oficial que diga hay 300.000, 100.000, 10.000, 1.000 jóvenes reclutados por el narco. Entonces, por eso construimos esta metodología de 17 fuentes de información. No quisimos quedarnos solamente con, bueno, es que son jóvenes asesinados, seguro que a lo mejor quizá fueron asesinados por el crimen organizado. No, lo que hicimos fue ampliar este catálogo hasta 17 y por eso incluimos, dime, Procuraduría de todo el país, cuántos jóvenes fueron detenidos por narcomenudeo, cuántos fueron detenidos por haber cometido lesiones dolosas en contra de otras personas con arma de fuego. Dime cuántos fueron detenidos por delitos federales de delitos contra la salud. ¿Cuántos fueron detenidos por posesión de armas de uso exclusivo del ejército? Son delitos que, si bien no te puedo decir 100%, es que estaban metidos en el crimen organizado, son delitos que están vinculados generalmente a la actividad delictiva del crimen organizado. No obstante, por eso nosotros decimos que son casi 500.000, casi medio millón de jóvenes
no decimos que son 500.000 jóvenes reclutados por el narco, son 500.000 jóvenes impactados de una u otra forma por la violencia. Cuando tenemos todo este acervo de datos, lo que hacemos también es ir a terreno, a hablar con jóvenes que sí están o estuvieron en pandillas criminales como los Mesicles, en el norte del país, que es el brazo armado del cártel de Sinaloa, o con jóvenes que estuvieron o están en el cártel de la línea, para preguntarle precisamente, o sea, un poco para traducir estos datos en historia, es decir, oye, los que están integrando ahora mismo el cártel, ¿quiénes son? Y ellos nos dicen, pues son morritos de 14, 15, 16, 17, 18, 20 y tantos como mucho. Incluso nos decían algunos testimonios que entrevistamos que ya hay niños de 12 años trabajando para los cárteles, pues transportando droga o haciendo determinadas tareas, ¿no? Quisimos complementar todo este acervo de datos con los testimonios de los propios chavos que están metidos en estas actividades criminales y por qué están ahí, ¿no? Sí, no, en efecto, a ver, desde hace tiempo sabemos, ¿no?, que muchos jóvenes trabajan con los cárteles, ya sea como mulas, como parte de sus redes de distribución de narcomenudeo, como águilas también, como se conoce en el argot de los observadores que avisan cuando puede haber alguna situación de peligro ahí en las regiones en las que se encuentren, etcétera. Pero el dato, más que el dato, la inferencia, porque es un poco una inferencia, me llamaba la atención porque incluso hoy veíamos datos que daba a conocer la DEA, donde decía, realmente me impactó un poco, porque decían la cantidad de personas que trabajan para los dos cárteles más importantes del país, o más fuertes o más grandes, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cifraba la responsable de la DEA en cerca de 45,000 personas. Imagínate, o sea, dije, a ver, 45,000 personas significa, pues francamente, un ejército. Sí, o sea, de hecho decían que es similar el tamaño del ejército, ¿no? O sea, es algo realmente preocupante ese dato que ha dado hoy la DEA, ¿sí? La DEA, perdón. La DEA. Diego, cerca de 500,000 de jóvenes impactados, al menos en los últimos 6, 7 años, que es el espacio temporal de la investigación de Animal Político. ¿Te sorprende? Tú que has estado vinculado con ese sector como consejero del INJUVE y de ¿cómo se llama el otro? INJUVE, de la Ciudad de México. Exacto. Sí, bueno, no es una cifra sorprendente, digo, hay alguna tendencia que ha venido sucediendo en este país a partir del periodo neoliberal, lo tengo que mencionar porque así es. Hay un descuido a la política de juventud, a las políticas y programas que impactan directamente a los jóvenes, y hay una desatención por parte del Estado. Hay algunos estudios, por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte, empezaron a conceptualizar este concepto llamado juvenicidio, que tenía que ver no solo con el Estado de manera directa o coludido con el crimen organizado, eh, matar a jóvenes, sino que también tenía que ver con las omisiones por parte del Estado, porque esas omisiones habían generado la muerte de muchos jóvenes en el tema de seguridad, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí podemos ver o entender los procesos en los cuales los jóvenes estamos inmersos. Los jóvenes cruzamos todas las clases sociales, cruzamos todo tipo de violencia y efectivamente pues somos parte, lamentablemente, de estas cifras que el estudio arroja. Son cifras que me parecen interesantes, los testimonios incluso antropológicos, si vemos en algunas ciudades con más conflictivas o con mayores personas jóvenes en conflicto de la ley, vemos este tipo de situaciones. Sin embargo, me parece un poco polémico la investigación porque intenta hacer una yuxtaposición del concepto construyendo el futuro con el concepto destruyendo, es decir, como si el programa en sí mismo pudiera atender todas las necesidades que tienen o las necesidades específicas que tiene nuestro sector. Me parece que en este caso y en este sentido no hay una desatención del Estado, toda vez de que hay un interés por impulsar algunos programas y políticas. Tan solo en el tema del presupuesto, si hacemos una diferencia entre el presupuesto que tenía
Felipe Calderón y el presupuesto que tenía Peña Nieto y el presupuesto que tenía López Obrador, notaremos un aumento de presupuesto en materia de juventud. Por ejemplo, en el periodo de Calderón, solo el 2.5% del presupuesto de egresos era orientado hacia personas jóvenes. En el periodo de Peña Nieto creció a 3.5, pero en el periodo de López Obrador vemos un aumento sustancial del 7.5% del presupuesto de egresos. Es decir, se fortaleció un nuevo programa. En este caso, el programa modelo es Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene una inversión millonaria, que es el programa en materia de juventud más grande de América Latina, y que se fortaleció un Instituto Mexicano de la Juventud que tiene que ver con programas locales, focalizados, programas de atención a la salud mental, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, y que evidentemente esos programas tienen algunos objetos, tienen algunos alcances, pero que no van a ser lo suficiente para poder desterrar todos los problemas estructurales que venimos arrastrando las personas jóvenes que usan alguna sustancia o que están dentro del crimen organizado, porque mientras no cambie la política de drogas en este país, que tenemos una política prohibitiva todavía, pues estas historias van a seguir sucediendo. Tiene que ver con mucho más factores, más que atacar directamente el tema de los programas sociales. Es decir, que este estudio intenta decir que son insuficientes los programas sociales para que resuelvan nuestros problemas y necesidades específicas. A ver, ese punto es interesante y además, pues yo creo que desde que lo pensaron, el título, sabían que generaría polémica, de hecho es confrontativo. Lo importante es un poco saber el sentido de el propio título, Manu, si lo que están tratando de decir es reclamar que en el sexenio del López Obrador tampoco ha habido la atención que, dice Diego, no la hubo o fue mucho menor en los gobiernos de Calderón y de Peña, o lo que están diciendo es, a pesar de meterle billetazos, déjame decirlo de esa manera coloquial, los billetazos no están siendo efectivos para el objetivo que se están proponiendo. Creo que son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es ausencia de política pública y otra cosa es deficiente política pública. Sí, mira, en la investigación creo que incluso desde el primer reportaje se expone que efectivamente esta violencia, ¿no?, contra la juventud no es algo que haya surgido ahora, ¿no? En este gobierno hay que ser muy cuidadosos porque son realmente sensibles con ese tema de que todo viene de muchos años atrás, y es cierto, o sea, la guerra contra el narco empezó en 2007, ya llevamos un rato con eso, incluso por eso hacemos la referencia de que esta situación empieza cuando con este eslogan de para que las drogas no lleguen a tus hijos, ¿no? Justificando la salida del ejército de la calle, eso. Pero también es verdad que esa política se continuó en el gobierno de Peña Nieto y que está continuando en la actualidad, y que esa política pues no ha logrado pues proteger ni a los mexicanos en general ni a los jóvenes. En el tema de los programas sociales también se plantea que efectivamente el gobierno de López Obrador, el gobierno actual, pues prácticamente ha sido pionero en instaurar un programa social muy ambicioso como es Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que llevan invertidos más de 90.000 millones de pesos, más otros 20.000 que creo que tienen previstos invertir este año, que se han beneficiado a más de 2 millones de jóvenes, según establecen las cifras oficiales. Pero lo que vemos es que, bueno, pues a pesar de ese esfuerzo institucional tan importante, pues vemos que las cifras lo que indican es que, y los testimonios lo que indican es que pues, los jóvenes continúan siendo impactados de múltiples formas. Y te doy también un dato, creo que es muy interesante, que revelamos en esta investigación. Lo logramos documentar también gracias a la colaboración de otra organización civil que se llama Data Cívica. Quisimos analizar cuáles son los municipios más violentos para los jóvenes, según datos del INEGI, en cuanto a homicidios, ¿no?, en cuanto a asesinatos de jóvenes, y en qué lugar están. Hicimos el cruce con la base de datos de la entrega de becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, o sea, para saber si realmente estos municipios violentos están entre los principales municipios con más becas. Esta comparativa se hace porque
si bien en las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se menciona este tema de que es un programa para sacar a los jóvenes de la delincuencia o para que ya los cárteles no los tengan en sus filas, pues vemos que el presidente en múltiples ocasiones y otros funcionarios como la propia Rosicela, la titular de Seguridad Pública, han aseverado en múltiples ocasiones que ya no hay reclutamiento de jóvenes por parte del narco gracias a este programa social. Entonces lo que hicimos fue hacer esta comparativa y lo que vemos son datos muy interesantes. Por ejemplo, Ciudad Juárez, que fue el municipio número 1 en asesinatos de jóvenes de hasta 29 años en 2021, con 562 casos, según datos del INEGI, ocupó el lugar 307 en el reparto de becas. Tijuana, que es el segundo lugar en homicidios de jóvenes, ocupó el lugar 268 del reparto de becas. De hecho, a excepción de Acapulco y León, ninguno de los 15 municipios con más asesinatos de jóvenes está ni entre los 100 primeros con mayor reparto de becas. Esto se lo hemos querido preguntar a la Secretaría del Trabajo por qué se debe a esto, ¿no? ¿Por qué no se está focalizando la beca o el reparto de becas en estos municipios más violentos? No sabemos si es una cuestión de que en estos municipios quizá haya menos empresas que estén solicitando becarios, no lo sabemos. Quizá pueda ser una opción, una posibilidad, pero insisto, buscamos a la Secretaría del Trabajo, no nos dio respuesta, pero con estos datos en la mano, pues lo que vemos es que a pesar de que se está diciendo que gracias a este programa ya no hay reclutamiento de jóvenes por el narco o que se está atacando la raíz del problema, pues vemos que no se está realmente priorizando, pues ninguno de los 15 municipios con más asesinatos de jóvenes está ni entre los 100 primeros con mayor reparto de becas, lo cual nos parece bastante llamativo, sobre todo por el discurso oficial, ¿no? Y eso es uno de los datos que estamos documentando. Insisto, no estamos diciendo, o no es la idea, incluso hay varios testimonios, varias entrevistas a especialistas, expertos en la investigación que así lo refieren, de que, ok, las becas están bien, es un programa social que puede estar bien, la idea, ¿no? Pero difícilmente, como el propio compañero ha dicho, una beca va a solucionar todo el tema del reclutamiento o del impacto de la violencia de los jóvenes, porque es un tema multifactorial, es decir, los jóvenes están siendo impactados por la violencia no solamente porque no tienen dinero, o sea, hay un testimonio que dice, es que esto no se arregla sacando la chequera, ¿no? O sea, hay jóvenes que necesitan un sentimiento de pertenencia, hay jóvenes que tienen una familia donde el padre no está, la madre está trabajando, el niño queda en la calle, el acceso a las drogas es muy fácil, en fin, no hay oportunidades educativas, no hay oportunidades laborales, no hay muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso estamos diciendo que una beca pues, puede estar bien, pero difícilmente, como dice el presidente, va a solucionar ni va a atacar de raíz el problema. Creemos que se necesitan muchas más cosas y efectivamente eso es lo que esta investigación quiere plantear y poner sobre la mesa. Pues yo creo que eso es interesante, cómo se va complejizando esta problemática, Diego, porque, a ver, ya tenemos sobre la mesa, sobre la cifra del 500,000 de jóvenes vinculados a la violencia en los últimos años, una política de seguridad que no ha sido demasiado distinta en términos de la militarización o del uso de los militares en asuntos de seguridad pública, desde Calderón hasta López Obrador. Y luego tienes el otro punto, políticas sociales que en efecto tienen más presupuesto con el actual gobierno, pero por alguna razón o por varias de ellas no están llegando a los municipios más violentos donde más entornos inseguros, graves, difíciles que pueden afectar a los jóvenes están siendo los más favorecidos con el reparto. ¿Cómo ves esto? Ambas. Sí, me parece que debemos de partir de lo que se tiene en materia de juventud. A mí me tocó estar en el consejo donde evaluábamos las políticas, los programas y las líneas de acción del Instituto Mexicano de la Juventud, pero también de diferentes institutos estatales, de diferentes institutos municipales, y lo que encontramos es que no hay una coordinación en materia de juventud, en materia de las políticas. De hecho, luchamos mucho para que tuviéramos el reconocimiento en la Constitución, es decir, ni siquiera tenemos ese reconocimiento en nuestro grupo etario. Existe una ley del Instituto Mexicano de la Juventud,
pero no existe una ley general de personas jóvenes para que nosotros podamos ser sujetos de derecho y podamos exigir derechos por nuestro sector joven. Entonces me parece en ese sentido que hace falta pues una coordinación a través de todo este sistema nacional de juventudes, generar un rediseño institucional donde nosotros seamos partícipes, donde nosotros como personas jóvenes diseñemos la política de juventud y hacer algunos ajustes a los programas sociales, a el universo de los programas sociales, a quienes se entregan, dónde están los círculos de violencia, porque por ejemplo, la investigación, volviendo un poco a la investigación, toma en Ajá. cuenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero existen algunos otros programas que tienen una perspectiva eh, generacional, una perspectiva de derechos humanos y de seguridad. Solo pongo un ejemplo. El Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, establecieron los territorios jóvenes. Esos territorios jóvenes, pues eran espacios de convivencia en las zonas más conflictivas y donde se presentaba el mayor número de violencias contra las personas jóvenes, mayor número de delitos, de homicidios, y estuvieron dentro de estos puntos, habían jóvenes que iban a buscar a más jóvenes que estuvieran dentro de estos conflictos con el crimen organizado y habían diferentes procesos formativos de comunicación, procesos de formación, más que nada formación técnica, formación incluso hasta política, y esto fue un parte de una estrategia, sin embargo, no es un programa tan grande, pero sí se intentó tener un acercamiento con este tipo de jóvenes para tener otras redes de apoyo que pudieran tener con estos jóvenes una mayor, pues, tener otros estilos de vida, por ejemplo. Perdón que te interrumpa, pero tengo una duda, Diego, y es, a ver, señalas una falta de coordinación institucional sobre las políticas públicas dirigidas hacia los jóvenes. ¿Cómo afectaría eso, por ejemplo, a lo que señalaba Manu hace un momento, que el reparto de las becas no esté llegando a los lugares más violentos? Sí, pues ¿Cómo afectaría? bueno, eso tendría que venir a partir tenemos que tener un piso jurídico, que es la ley, de priorizar dentro de nuestro universo, que son las personas jóvenes. A las personas jóvenes nos cruzan las clases sociales, somos interseccionales, nos cruza el género, nos cruzan las problemáticas, las personas que tienen conflicto en el tema de la salud mental, el uso de sustancias, etcétera. Entonces, en la parte de la ley tendría que venir dentro de este universo, de este sector, personas prioritarias para la atención de estos programas. A partir de este reconocimiento en la ley, tiene que haber cambios de manera obligada en las políticas, Las políticas públicas. así es, en las políticas públicas, en este O caso en sea, el no está programa. bien, lo que estás diciendo es no está bien definido el público objetivo de la política pública. En las reglas de operación tendría que haber un ajuste en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para focalizar de manera más precisa cuáles son las zonas que se tienen que atacar. Porque si bien en la Ciudad de México pues tenemos un avance, la Ciudad de México es una de las entidades que tiene mayor beneficiario con este programa. Y digo que todavía tenemos muchísimas problemáticas en la ciudad. Eso no implica desatenderla, pero sí implica mirar hacia otros objetivos y hacia otros lados. A mí me parece que el programa no está mal, es un programa que intenta vincular con el sector privado, con el sector público y da herramientas a las personas jóvenes. De hecho, hay algunas cifras de si no se hubiera aplicado esta política, este programa, en el periodo de la pandemia, alrededor del 20% de personas jóvenes hubieran estado en situación de desocupación. Y esto evidentemente en algunas zonas donde se presentan estos conflictos, pues tendería a haber un acercamiento más al crimen organizado o a otros procesos de conflicto con la ley. Ok, oye, Manu, le preguntaron sobre, digamos, estas problemáticas a la gente de Construyendo el Futuro. Sí, Es decir, nosotros buscamos a la Secretaría del ¿qué Trabajo. te explicaron? Nada. No, nosotros no buscamos a la Secretaría del Trabajo en reiteradas ocasiones. Pero no hubo respuesta.
Entonces, te digo, no sabemos muy bien a qué se deba, por ejemplo, que estas cifras, ¿no? De que los municipios más violentos para la juventud, pues no estén entre los más, digamos, con más becas, ¿no? Entonces, no te sabría responder a esa pregunta. Alguien por ahí me sugería eso, que quizá podría ser un motivo el que pues como también participa la iniciativa privada, que tienen que registrarse en una plataforma para solicitar que haya becarios, ¿sí? Quizá ahí hubiera menos. Me extraña porque Ciudad Juárez pues, es una ciudad industrial con mucha empresa, Tijuana igual, pero no sabemos, ¿no? El caso es que sí es cierto que bueno, eso es lo que arroja ese cruce, es que ni los 15 municipios con más asesinatos de jóvenes están ni entre los 100 primeros, ¿no? Entonces, nos llama la atención sobre todo por eso, porque el discurso que se repite un día sí y otro también desde Presidencia de la República es eso, que gracias a este programa ya se ha reducido, incluso el presidente en el reportaje se señala, el presidente dijo en mayo pasado que ya había bajado las detenciones de jóvenes y pues bueno, lo que han dicho, lo que nos han respondido las fiscalías estatales por transparencia no es así, se ha aumentado las detenciones por estos delitos en particular. Pero bueno, es un poco lo que te puedo decir nos hubiera encantado tener esa entrevista, la verdad, preguntarle. De hecho, en el cuestionario que le mandamos viene esta pregunta en particular, pero no hubo respuesta ni de forma escrita, ni de forma oral, ni de ninguna forma. Oye, y nada más para precisar, ¿cuáles son los municipios o los principales municipios donde se registra el mayor nivel de violencia sobre los jóvenes? Mira, tenemos que, por ejemplo, el estado, te hablo un poco de los estados. El estado de Guanajuato es uno de los estados más llamativos, ¿no? Sabemos que es uno de los estados que más ha aumentado la violencia criminal en los últimos años, pero en el tema de la juventud es algo impresionante. O sea, de hecho, el 40% creo que de las personas asesinadas en este estado son jóvenes, casi la mitad. En 2015, el número de jóvenes asesinados en Guanajuato eran 370 víctimas. En 2020, solo 5 años después, según cifras del INEGI, la cifra ascendió a 2.047. Estamos hablando de un aumento del 450%. Es una barbaridad lo que está sucediendo en Guanajuato en general, pero sobre todo con la juventud, ¿no? Es algo realmente preocupante. Luego hemos visto que hay otros estados donde, si le bien las cifras no son en los números totales tan grandes, sí, el aumento también ha sido superior del 50% de asesinatos de jóvenes, como es Zacatecas y San Luis Potosí. Luego tenemos otras entidades como Nuevo León, donde también hay un aumento del 327% de jóvenes detenidos por delitos vinculados con el crimen organizado. Estoy dando una comparación entre el periodo 2015-2018 y el periodo 2019-2022. Nuevo León, un 327% al alza de detenciones de jóvenes. Esos son algunos de los focos rojos, más los que te mencionaba anteriormente. Ciudad Juárez, que es el municipio, hablando de municipios, es el municipio número 1, seguido de Baja California, de Tijuana, otros es León, Celaya, en Guanajuato. En fin, hay bastantes focos rojos que pueden ver precisamente también. Hicimos gráficas con estos datos ahí en la investigación, pero estos son algunos de los municipios y estados más violentos para ser jóvenes. Pues sí, y la verdad es que además de lo que decías de Tijuana o de Juárez, pues Guanajuato Nuevo León también son lugares donde hay industria y hay empresas donde podría cuajar bien el programa de becas Construyendo el Futuro. Sin duda, hay un tema que me preocupa en relación con lo que acabas de decir de los asesinatos, sobre todo en Guanajuato, pero parece que es una situación que se replica en otras partes del país, Diego, y lo quiero ligar con una denuncia que estaba haciendo el Observatorio Ciudadano contra la Delincuencia, que decía que las cifras que recientemente dio Seguridad Pública sobre una reducción de los homicidios en el país, habría que relativizarla porque muchos homicidios, decían ellos, haciendo también recuentos en las fiscalías de los estados, no se estaban clasificando como tal, sino como personas desaparecidas o en otra clase de rubros, y por tanto, al no contabilizarse dentro de los homicidios dolosos, el porcentaje o la cantidad se reducía, y entonces no era tan cierto que hubieran bajado como está sosteniendo la cifra oficial.
En esos desaparecidos, muchos eran o son jóvenes. ¿Qué opinas de este apunte? En realidad no conozco bien el apunte que hacen sobre este cambio de concepto para generar unas cifras a la baja. Desconozco, la verdad, mentiría. Pero lo que sí creo es que hay una situación muy distinta a lo que pasaba con los cárteles en 2007, por ejemplo, cuando se inicia la guerra contra el crimen organizado, porque hay una situación dolosa por parte del Estado. Es decir, desde el Estado operaban en este sentido al tener un secretario de seguridad que estaba vinculado directamente con el cártel de Sinaloa y que desde la presidencia, me atrevería a decir, se vendía la cocaína y generaban círculos de violencia. Desde ahí empieza a haber una tendencia a la desaparición de jóvenes, el que jóvenes estén en conflicto con la ley y que por lo menos el 70% de los crímenes, de los homicidios, fueran personas jóvenes. Hay estudios que dicen que hasta el 70% de los alrededor de 150, 200 mil asesinados en el crimen organizado eran personas jóvenes. Entonces, desde ahí sí hay un interés de parte del Estado de criminalizar a las juventudes y en este periodo veo todo lo contrario porque no es que sea una omisión del Estado, es que el Estado ha tenido la situación de generar estas políticas, ha tenido la intención de dar el presupuesto, pero sin embargo, pues la realidad no se alcanza y los problemas estructurales pues siguen ahí. Estas cifras que dan en esta investigación los testimonios es una realidad que sigue pasando en el norte del país y las becas en este momento no van a ser una afrenta a esa situación. Me parece que también tiene que pasar por un tema incluso hasta educativo. Revisaba un estudio sobre las juventudes fragmentadas, donde había dos procesos de socialización distintos entre jóvenes de las clases bajas y jóvenes de las clases altas. Si vemos el significado inclusive educativo, entendemos que para las clases bajas la educación inclusive ya no tiene ningún significado porque a la hora de salir de la universidad, pues, ¿qué crees? No encuentras trabajo porque no tiene que ver con el nivel de capacidades incluso, tiene que ver con el nivel de relaciones. Y aquí se nos cae un poco este concepto o mito de la meritocracia, porque muchas de esas personas jóvenes no es que no encuentren trabajo porque no tengan esta capacidad técnica, sino no encuentran trabajo porque no tienen esas relaciones que sí tienen las clases de arriba para tener estas condiciones de aseguramiento, estas condiciones de ciertos beneficios, privilegios, y entonces para las clases populares estudiar la universidad o las universidades públicas, pues ya no tiene algún significado. Entonces desde ahí O tendríamos sea, que partir. digamos, la educación dejó de ser un factor de movilidad social. Así es. Hace mucho que no lo es. Hay un punto ahí interesante que dice Diego, Manu, y es, a ver, si te interpreto mal me corriges, Diego, pero lo que está planteando es, en los gobiernos pasados, que como ha dicho el presidente, había un narcoestado, la actitud hacia los jóvenes era el de criminalizarlos y por tanto había, digamos, un clima institucional que todavía propiciaba mayor violencia y zona de riesgo para ellos. Después, a partir del gobierno de López Obrador, él mismo ha dicho, se acabó el narcoestado, ya no existe, esto ya es cosa absolutamente del pasado, ya no se criminaliza a los jóvenes y por tanto, pues tendría que estar disminuyendo o al menos quitando un ambiente, una atmósfera que pueda propiciar o agregarse a los factores de riesgo. Tú lo percibiste así en tus variables, porque además tú estás cogiendo 2 sexenios, cuando, según el discurso oficial, había narcoestado y luego cuando ya no había. ¿Te suena algo? ¿Tus datos te aportan algo para hacer este contraste o no? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo, o sea, cuando hacemos esta investigación, no estoy pensando si el narcoestado o el neoliberal y todas esas cosas, la verdad, no me interesan mucho, la verdad. Lo que dicen las cifras es que, pues, no sé, a pesar de ese cambio de actitud, que está muy bien, pues sí, hay más desapariciones de jóvenes,
hay más denuncias de desapariciones de jóvenes, hay un 75% a la alza de casos de jóvenes de entre 26 y 29 años desaparecidos y localizados muertos en estos 4 primeros años de gobierno de López Obrador. Hay un 46% a la alza de denuncias de desaparición de jóvenes de entre 18 y 25 años. Hay 7.644 denuncias de desaparición de jóvenes de entre 18 y 25 que siguen activas, un 35% más que en el gobierno anterior. Y hay estados donde hay un 90% de impunidad, como por ejemplo Sonora, donde entre 2018 y 2022, 9 de cada 10 denuncias de desaparición de jóvenes continúan vigentes. Es decir, si tú eres joven y eres de Sonora y desapareciste en ese periodo de tiempo, tienes un 90% de probabilidad de que tu caso siga sin resolverse y sigas desaparecido. Hay también un 52% al alza del número de peticiones de asilo en Estados Unidos de jóvenes mexicanos de entre 0 y 24 años en 2022, con 4.700 solicitudes. Vimos en los albergues de Ciudad Juárez, cuando fuimos a reportear, algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando pasó esto de los 40 migrantes que murieron calcinados en la estación migratoria, un caso por el que, bueno, a pesar de eso, el titular del Instituto Nacional de Migración sigue vigente en su cargo, a pesar de que ahora ya es todo muy diferente. Vimos en esos albergues de migrantes que algo que me llama mucha atención. Yo he ido mucho a albergues de migrantes, he hecho muchos temas de migrantes en la frontera sur, en el norte, y por primera vez vi que casi eran más el número de personas mexicanas que estaban albergadas ahí, esperando cruzar a Estados Unidos, que las de origen haitiano, cubano, hondureño, y la mayoría que eran del estado de Michoacán, Guerrero, incluso de Oaxaca, Chiapas. Lo que nos decían eran personas jóvenes menores de 29 años, y lo que nos decían era que estaban huyendo del cártel de Jalisco, del cártel de Sinaloa, del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, no sé, a mí de verdad esto de la época neoliberal y todo eso está bien, ¿no? Pero bueno, pues aquí las cifras, los datos, los testimonios son los que están hablando. No digo que todo esté mal, obviamente. Como reitero, me parece que el que haya políticas públicas enfocadas a los jóvenes en particular, en darles una oportunidad, incluso hay testimonios que así lo refieren a la especial. Dice una de las especialistas, quizás si no hubiera esas becas la situación sería mucho peor, y lo comparto, ¿no? Y lo comparto, quizás sí, o quizás qué bueno que esos 6.000 pesos puedan servir para que un joven se compre útiles escolares, o ropa, o comida, o para lo que él considere, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que sea el motivo por el que sea, las estadísticas, las historias, pues reflejan que no está siendo suficiente por ahora, al menos por ahora. Bueno, yo voy hacia la recta final, se nos está acabando el tiempo, Diego, y en efecto, el tema de no solo de los asesinatos, sino sobre todo la desaparición de jóvenes es estremecedor y gravísimo en este país. Creo que ahí, más allá de cualquier ideología, el dato es contundente, y el símbolo de los 43 desaparecidos en un crimen en el que está involucrado justamente otro cártel, el de Guerreros Unidos, un cártel local de Guerrero, nos evidencian que es difícil separar estos fenómenos, el de la violencia general del país, provocada por los cárteles, y los entornos en los que viven los jóvenes. Y hay un factor que sí, si pensamos en el caso de los 43, es común al gobierno anterior y a y es la impunidad. Ni el gobierno anterior logró, a pesar de que trató de crear una explicación que luego la investigación desestimó como la verdad histórica, ni el de López Obrador, que enarbola el que se haya quitado el engaño y la mentira sobre la verdad histórica, pero tampoco ha logrado que se procure justicia. Ese parece que es uno de los temas también centrales, y creo que se refuerza con el último comentario de Manu, que dice, pues buena parte de los que estaban en esa estación huían de los cárteles, pues porque evidentemente no habían tenido protección para permanecer en sus ciudades, en sus municipios o en sus regiones. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno actual con el tema Procuración de Justicia para Jóvenes para evitar la impunidad y para poder atacar la violencia
con justamente lo que decías tú, sobre la base de la ley. Sí, yo creo que parte de la política social, nuevamente me parece que va al tema de raíz. Nosotros los jóvenes, como lo decía anteriormente, cruzamos por diferentes problemas estructurales. Nosotros cruzamos por el problema de la desigualdad, por ejemplo. Si en este país, por ejemplo, no hay una distribución justa de la riqueza, que también pasa por el sector joven, nosotros no tenemos acceso a esos derechos. Por otra parte, me parece importante todas las políticas que se han implementado desde el Instituto Mexicano de la Juventud. Si bien es cierto, el Mexicano de la Juventud tiene políticas focalizadas y muy pequeñas, pero se están atendiendo el tema de la salud mental, el tema de los temas psicológicos, embarazo adolescente y algunas situaciones que se pueden atender con el poco presupuesto que tiene el INJUVE, porque inclusive el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 10 veces más el presupuesto que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud, que solo es de 122 millones de pesos. Incluso va a haber un rediseño institucional porque el Instituto Mexicano pasa a la Secretaría del Trabajo, lo cual ahí sí vemos algunas consideraciones porque tendría que haber un instituto específico para nuestro sector para que atienda y dé seguimiento a los derechos, programas, políticas, acciones en nuestra materia y va a pasar exclusivamente al sector del trabajo, como si solamente los jóvenes trabajáramos, pero también hay identidades y diversidades de juventudes. Entonces, me parece que incluso en la política de drogas, si no hay un cambio sustancial que atraviese a todos los sectores etarios, pues nosotros los jóvenes vamos a quedar inmersos en ese círculo mientras siga habiendo la política prohibicionista, inclusive desde la comunicación, donde criminalizan a los jóvenes usuarios de alguna sustancia, desde estas frases que dicen en el mundo de las drogas no hay un final feliz, desde esas posiciones, pues se sigue poniendo en riesgo a las personas jóvenes. Entonces me parece que tendría que haber el cambio en estas situaciones, distribución de la riqueza, acceso a empleos dignos, acceso a educación y una modificación en la estrategia de sustancias psicoactivas. Bueno, pues gracias a Potemkin que llegó rayando al final del programa, pero llegó y me da mucho gusto recibirla como siempre acá con nosotros. Nos estamos yendo, Manu, y bueno, lo que acaba de decir Diego yo creo que es ilustrativo. Se está, digamos, enfocando la problemática de las jóvenes sobre todo a un punto, y el punto se llama trabajo. Evitar el desempleo, conseguirles empleo, como si eso fuera la llave para liberarlos de los otros círculos de violencia. Yo sé que esta no es el tema ni de tu investigación, y sé que no eres un especialista de este tema de política pública, pero después de la investigación que acabas de realizar, ¿crees que ese sea o tenga que ser la prioridad? Pues como bien dices, ¿no? O sea, será una buena pregunta para las autoridades, para la Secretaría del Trabajo. O sea, lo que planteamos es eso, ¿no? Que una beca, un programa social, por muy multimillonario que sea, pues es difícil, ¿no? Que por sí solo pueda resolver una situación que viene de lejos, evidentemente, pero que tiene muchos factores, ¿no? Y al final es como todo, o sea, es que una beca, yo creo que una beca por sí misma no es una política social en sí. O sea, es como, por ejemplo, también hicimos hace un tiempo una investigación sobre las becas a personas con discapacidad. Yo hablaba con muchísimas personas con discapacidad que reciben esta beca y les preguntaba, pues, ¿cómo ves? ¿Te parece bien? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Y toda la gran mayoría me decían, mira, pues es mejor que nada. Es cierto que este gobierno ha sido el único que ha mirado o ha volteado para nosotros con una beca de, no me acuerdo si en esa época eran entre 3.000 pesos aproximadamente, pero obviamente lo que preferiría es que hubiera trabajo o hubiera o bolsas de trabajo o que se fomentara entre las empresas, que se contratara a personas con discapacidad, que, por ejemplo, se fomentara un sistema de transporte público en las comunidades, no solamente en la ciudad, sino en las comunidades, inclusivo con las personas con discapacidad, en fin, un largo etcétera. Entonces, ¿está bien que le dieran una beca para poder comer? Sí. ¿Es suficiente? Creo que ellos mismos dicen que no es suficiente, ¿no? Y en este caso lo que planteamos es un poco similar. 90.000 millones de pesos en becas está muy bien, pero los índices de asesinatos de jóvenes siguen al alza,
los índices de detenciones de jóvenes por delitos vinculados al crimen organizado siguen al alza, las desapariciones siguen al alza y los desplazamientos forzados internos de jóvenes siguen al alza. Entonces, bueno, pues creo que hay cosas que mejorar, desde luego, en esa política pública. Eso es lo que planteamos con esta investigación, más allá de quienes sean quienes estén en el poder, más allá de los periodos neoliberales, etcétera. Esto es lo que planteamos. Ojalá sirva para poner este tema sobre la mesa, ahora que estamos en época electoral muy adelantada, con corcholatas. Ojalá que lo puedan tener en cuenta para ver si se puede complementar esa beca con otras cosas. Pues muchas gracias, Ricardo, también. Lo esperamos en los próximos programas. Sabemos que hoy ha sido un día complicado por el tráfico y algunas gentes han llegado más tarde, pero la verdad, muchas gracias por hacer el esfuerzo de participar y estar con nosotros. Manu, ya nos vamos. Te agradezco muchísimo, Manu Ureste, periodista e investigador. Lean su investigación, su trabajo. Se publicó esta semana en Animal Político y lo hizo en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, con Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y otra organización que recuérdame el nombre, Manu. Data Cívica. Y Data Cívica. Y Diego Alanís, muchísimas gracias por haber venido con nosotros, exconsejero del INJUVE. Te agradezco muchísimo toda tu participación, a ambos, por supuesto. Un saludo, Seguimos Diego. con el Muchas tema. gracias, igualmente. Que esté muy bien, pero sobre todo muchas gracias a usted por estar con nosotros otra vez aquí en Conversando con Buen Día para poder discutir sobre estos temas, a los que habrá que darle seguimiento, como dijo en la última intervención Manu, en las propuestas que tengan los candidatos en estas campañas adelantadas, tanto los de la oposición como los del oficialismo. Le agradezco mucho que se meta aquí con nosotros a discutir y le recuerdo que se suscribe a mi canal de YouTube. Estamos creciendo, pero si nos ayuda podemos ir mucho más rápido. Gracias, de verdad, nos vemos. Vamos a tomar una semana la próxima de ausencia para tomar unas vacaciones, pero regresamos la 2 de agosto. Hasta entonces, le agradezco mucho a WOW TV, canal digital. Estamos saliendo a través de su plataforma y a Regeneración Plural allá en el sureste. Que tengan una muy buena tarde, una muy buen fin de semana. Nos vemos la segunda semana de agosto y mientras tanto que la pasen muy bien. Hasta luego. Adiós. Saludos.